la noticia del día nos lleva a todo lo que hay alrededor del tema Sociedades Anónimas Deportivas, porque en la mañana de hoy se conoció el fallo judicial a favor de la Asociación del Fútbol Argentino en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas. Esto corresponde a un juzgado federal de Mercedes que ordenó al Estado Nacional, lo vuelvo a reiterar, la suspensión de los efectos de los artículos 335 y 345 del DNU 70/2023 y la reglamentación de las Sociedades Anónimas Deportivas que se dieron hace 2 semanas aproximadamente. Para hablar de este tema, con una mirada judicial para comprender de qué estamos hablando, lo tenemos conectado al doctor Pablo Barbieri, a quien habitualmente requerimos para que nos brinde su mirada y su experiencia. El doctor Barbieri es uno de los mayores especialistas de derecho deportivo en la Argentina. Pablo, te saluda Carlos Zaira, aquí en Avila Cancha. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Muy Buenas bien, tardes. muy bien. Un placer tenerte nuevamente aquí en el programa. Doctor, ¿por dónde hay que comprender la medida que hoy toma el Juzgado Nacional de Mercedes en el marco de esta situación que habitualmente a los hinchas se les pasa, no comprenden muy bien de qué estamos hablando porque los vericuetos judiciales suelen ser complejos? Bueno, ¿qué es lo que debieran comprender los hinchas en relación con la Bueno, situación de hoy? en realidad esto es otro paso más que se ha dado desde el punto de vista judicial para impugnar judicialmente un par de disposiciones del DNU 2023, esencialmente las que tienen que ver con eh, forzar, en cierto modo y entre comillas, a las asociaciones y federaciones deportivas a adoptar modelos distintos al de las asociaciones civiles. En este último caso se profundizó un poco más porque la resolución anterior del Juzgado Federal de Mercedes, que después fue ratificada por la Cámara Federal de San Martín, era una medida declarativa, ahora ya es una medida cautelar, con lo cual se dispuso la suspensión de esas normas y se amplió eso a la reglamentación que se dictó, que como ya lo hablamos otra vez, Carlos, reglamentación entre comillas, ¿no? Es decir, eh, ahí entre un decreto reglamentario del DNU y las resoluciones de inspección de justicia, lo que se generó fue el modo en que se iba a hacer la conversión o la eventual conversión, las mayorías que se requerían, etcétera, etcétera. Eh, pero el camino está recién empezado si quisieran adoptar la SAD, ¿no? Falta mucho todavía. Eh, Como lo venimos charlando esto, alguna vez lo charlamos en el aire y muchas veces fuera del aire, esto es, no sabemos si en realidad esto va a quedar así con una libertad absoluta o si en verdad lo que supongo yo va a haber algunas disposiciones que tiendan a limitar la multipropiedad de los clubes y una serie de cosas, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con la resolución judicial de hoy, el efecto es ese, es decir, una medida cautelar que suspende la aplicación del DNU en esta materia. Seguramente va a haber otras instancias judiciales, hay un tema de competencia en el medio, lo más probable es que esto sea apelado y que finalmente tenga que intervenir la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Bien, me quedé pensando en algo, que es cierto, lo charlamos muchas veces fuera del aire, que es, hay una estrategia por parte del gobierno nacional de llevar adelante las sociedades anónimas deportivas
Y el tema de una reglamentación bastante laxa, sin mucha información, sin demasiado contenido, digo, en términos, en este caso jurídicos, uno puede pensar por qué la reglamentación del tema sociedades anónimas deportivas no es explícita si hay tanta necesidad de llevarlas adelante. A ver, tenemos todo lo que uno puede sacar en relación a esto son conjeturas, Claro, por porque supuesto. nada más que eso, es decir, desde el punto de vista estrictamente jurídico, a ver, hay muchas cosas que emprolijar en este punto, que no se emprolijan con una resolución de inspección de justicia, porque esto ya lo hablamos en algún momento, esa resolución es aplicable a los clubes que están solamente en Capital Federal, Claro. en Cava. Después, cada jurisdicción provincial debe dictar su reglamentación vía su organismo competente, y esto parece estar muy lejos de suceder. Pero por otro lado, eh, a mí lo que me llama la atención es que en este punto todavía no hayamos tenido determinado tipo de certezas. A ver, Por yo ejemplo, claro. planteo, claro, vamos a plantear algunas hipótesis que pueden darse, ¿no? Supongamos que vienen grupos empresarios a intentar conformar sociedades anónimas deportivas, a invertir en los clubes. Después te gustará más, menos, estará uno a favor, en contra. Hablemos con el marco jurídico de Ujú. hoy, ¿no? Y deciden eh, invertir y convertir en sociedades anónimas con la voluntad de los socios a 7 clubes que compiten en el mismo torneo, en la misma categoría, el mismo grupo, ¿no? O sea, vos vas a tener compitiendo en la misma categoría a 7 clubes diferentes con un mismo dueño. Y hoy en día el marco está dado en esa dirección porque no hay ningún límite al respecto. Bueno, ¿Sí? sería el modelo mexicano. Algo parecido, Ujú. algo parecido al modelo mexicano. ¿No? Bueno, eso primero. Segunda cuestión, eh, a los grupos, también todo entrecomillado, ¿no? Que vengan desde el exterior a tratar de invertir en clubes. Vos, el Estado argentino, porque esto es una cuestión de Estado argentino, le va a exigir la inscripción como a cualquier sociedad anónima extranjera que viene a abrir una sucursal, una filial o algo que se le parezca en el país. Y si es así, ¿bajo qué normativa? ¿Cómo se va a controlar la trazabilidad de los fondos? No hay nada al respecto. Es más, yo voy a ahondar en una cuestión. La reglamentación, la última reglamentación de IGJ marca las mayorías que debe reunir una sociedad para modificar su estatus de asociación civil, ¿no? Eh, 2/3 de los miembros presentes. En realidad esas mayorías la determina el estatuto de la asociación civil. O sea, y si el estatuto no marca expresamente este supuesto, tenés que estar en algo muy parecido a la disolución, porque en realidad si convertís la asociación civil en una sociedad anónima, lo que estás haciendo es disolverla o estableciendo alguna situación más o menos parecida. Es interesante, Pablo, porque a veces, claro, llegan muchas preguntas en relación con este tema porque hay Claro, pocas certezas. claro, y además de Eh, todo eso, Carlos, en el marco de una supuesta libertad, ¿sí? Vos no podés imponer determinado tipo de cuestiones, y mucho más, o mucho menos, mejor dicho,
mayorías, modificaciones estatutarias que vengan desde el ámbito estatal. Es decir, es muy complejo, muy extraño, ¿no? Lo que pasa. A mí me parece que hay muchos más pasos que dar. A ver, ¿qué sería lo lógico? Lo lógico sería que conjuntamente con esto apareciera una normativa, una ley del Congreso que tipifique las sociedades anónimas deportivas, como ocurre en todas las partes del mundo que lo han adoptado. Bueno, aparentemente esa tendencia no pasaría el filtro del Congreso, con lo cual ahí tenemos otro problema. Entonces, por eso vamos por un camino tipo atajo, ¿no? Pero aún ese camino tipo atajo tiene muchos más capítulos por escribir. Claro, hay un laberinto judicial. Vos Sí, recién claro, nombrabas la Corte Suprema de Justicia, que sería el lugar final de todo el esto. intérprete final, claro, para aprobar la constitucionalidad o no. Porque acá el tema de la constitucionalidad es un aspecto, ¿no? Y yo te pregunto, ¿y si se empieza a judicializar el tema de la conversión? No, sería interminable. Claro, es interminable, Es es interminable. absolutamente interminable, Claro, exactamente. claro. Y todo esto tiene que ver esencialmente porque claramente hay una idea de no negociar, de no encontrar un modelo intermedio, de no ceder posiciones de ninguna de las dos partes, y entonces corremos el riesgo de ingresar en un laberinto. Puntualmente, esta medida suspende la vigencia del DNU en este punto, y entonces, bueno, eh, la madeja judicial se tiene que empezar a desatar desde ese lado, ¿no? Pero es muy complicado el tema y muy difícil de vaticinar el futuro. Ujú. Te decía que, claro, llegan muchas preguntas, muchas inquietudes, y me decía alguien el otro día en relación con, supongamos que hay una plena vigencia de sociedades anónimas deportivas en la Argentina, y claro, no está clara la situación de la asociación civil, si quedaría una asociación civil residual, si no. Digo, hay un montón de temas que en algunos Claro, casos a los hinchas les claro, preocupa mucho. Más allá del debate sí o no claro. sociedades anónimas deportivas, qué va a suceder con mi club? ¿Qué va a suceder con la asociación civil? ¿Si va a desaparecer o no? Porque acá hay varios, o sea, y esto sí hay que destacarlo en relación al DNU. Eh, el DNU te fija la posibilidad tanto de que te conviertas en una sociedad comercial como de que formes parte de una Ujú. sociedad comercial. Digo la asociación civil, ¿no? Al modelo alemán. Con la diferencia que no se establecen porcentajes. Es decir, en el modelo alemán, vos sabés que la asociación civil no puede tener menos del 50% y además de todo eso, tiene el voto de oro en el caso de discrepancias con los otros socios, ¿no? Los no asociación civil. Acá no tenemos eso, pero en este punto, un proyecto que hubo en el año 99, que fue quizá la avanzada hasta ahora más seria en la materia, establecía la asociación civil residual, ¿no? Yo me pregunto una cosa, un club X, no pongas nombres, X, para no herir susceptibilidades, ¿no? Se convierte en sociedad comercial. Deja de ser asociación civil porque cambia su tipología jurídica. Mañana esa sociedad comercial quiebra. Y entonces, Y entonces habrá que bueno, refundarlo. a mí me podrán decir, claro, a mí me pueden decir, bueno, está bien, la asociación civil también puede quebrar, cosa que ha pasado en la práctica Sí. y que ha motivado incluso que se haya dictado una ley especial para situaciones concursales, ¿no es cierto? Vos vas a aplicar esa normativa especial
a los clubes que están organizados como sociedades anónimas. ¿Tenemos jurisprudencia? ¿Sobre qué? Claro, a ver, sobre quiebra de sociedades anónimas deportivas en la Argentina. Y no tenemos. No, porque no hay. No hay, claro. No hay. No sabemos. No. No Y no sabemos, sabemos claro. si se va, y no sabemos si esa ley especial, la famosa ley Racing, que se denominó la 25284, se va a aplicar o se aplicaría eventualmente a una SAD en quiebra, porque en realidad esa ley habla de entidades deportivas de primer grado y nuclea todas las cuestiones en relación a una asociación civil, ¿no? Entonces, hay un montón de situaciones. Yo creo que, Discúlpame, Pablo, ¿puede haber sociedades anónimas deportivas cuando no hay jurisprudencia de quiebra de las mismas en la Argentina? ¿No es un contrasentido? no, sí, eso sí, porque en realidad, a ver, las quiebras y los procesos concursales se producen después de que existe una persona jurídica y de que esa persona jurídica funciona, ¿no? Ujú, bien. Eso sí, eso no sería inconveniente. Quizá habría que retocar normativas, hay que ser, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando uno reforma determinado tipo de normativa, no solamente a nivel deportivo, sino en general, vos tenés que ser muy cauteloso, porque la Argentina tiene muchas leyes, ¿sí? Y muchas leyes se tocan unas con otras. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo muy puntual. En el momento en el cual en la Argentina se eliminó la convertibilidad y se estableció la obligatoriedad de la especificación, no tocaron una norma que es el decreto sobre letra de cambio y pagaré, que establece que cuando vos colocás en un pagaré la cláusula de pago efectivo con moneda extranjera, no te podés liberar con otra moneda que no sea esa. No la tocaron. O sea, vos tenés que ser muy puntilloso en este tipo de cosas. Yo lo que creo, te soy sincero, es que mediante las sociedades anónimas deportivas, lo que intentamos hacer, en cierto modo, es eliminar la prohibición FIFA a que los jugadores, a que los derechos económicos no estén en manos de nadie que no sea un club. Me parece que por ahí viene un poco también la historia, ¿no? Yo soy el Grupo City. Bueno, perfecto. El Grupo City es titular de clubes. Muy bien, entonces, el Grupo City compra un jugador, compra los derechos de un jugador y lo inscribe en el Girona o lo inscribe en, no sé, en el City Torque de Uruguay. Perfecto, ahí está. Ahora, ¿qué pasaría si el Grupo City fuera un grupo inversor y no tuviera clubes? No puede tener derechos económicos sobre los jugadores, porque eso está prohibido por FIFA. Hay que dar toda una vuelta desde el punto de vista jurídico, que los abogados siempre nos rompemos la cabeza acerca de la eventual viabilidad o no. O sea, Hay muchas tramas. muchas Hay tramas muchas y tramas. muchas cosas, ¿no es cierto? Y sobre todo, del lado que quiere imponer la SAD, no hay un discurso lógico. O sea, no hay un discurso, mirá la palabra que te voy a usar incluso, cuasi científico de cómo vas a instalar este fenómeno acá. Y los oyentes me dirán, pero este tipo está hablando de cuestiones científicas, ¿qué le pasa? El derecho es una ciencia, ¿no? Y para sentarse a redactar normas, no se puede sentar a redactar cualquiera. Por algo hay gente que es especialista solamente en redacción de normas. Nos falta mucho camino por recorrer. Clarísimo. Doctor Barbieri, gracias, como siempre, por traernos el análisis jurídico de un tema sensible para la masa futbolera argentina, como es la problemática o todo lo que gira alrededor de las sociedades anónimas deportivas. Le mandamos un abrazo grande y muchas gracias, Pablo, como Gracias. siempre.